verdades muy importantes que cualquier ser humano necesita entender, de que Dios es santo, de que Dios es justo, y también entender de que el hombre es diametralmente opuesto, que el hombre es pecador, es rebelde, es enemigo de Dios. La Biblia dice en Efesios 2 que está muerto en sus delitos y pecados, y por causa de eso el hombre no se puede acercar a Dios. Imposible, no hay forma. Pero Dios, precioso, en su misericordia ha decidido pagar el rescate por el pecador por medio de la obra de Cristo. Ese es el pago necesario para que ahora el pecador pueda acercarse a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma y no tiene otro sentido que la iglesia se reúna sin tener en cuenta el Evangelio. Y es muy importante que usted tenga presente que ese es el Evangelio. El Señor Jesucristo es el Evangelio, y el Señor Jesucristo llevando al pecador a la presencia de Dios. Si no, no hay otra forma de acercarse. Si no, es pura religión lo que usted está haciendo. Si usted está pretendiendo acercarse a Dios por otro medio que no sea nuestro Señor Jesucristo. Así que eso téngalo presente, porque en ese gran regalo que el Señor nos ha hecho en Cristo, ahora tenemos estos recursos de gracia, el poder tener la comunión con los hermanos. Es un medio de gracia que el Señor nos ha dado. Tener la posibilidad de poder hablar con Dios en oración, eso es otro medio de gracia. Y ahora tenemos el privilegio de abrir el tesoro, como cantábamos recién. Este gran tesoro que es la palabra de Dios. Otro medio de gracia que espero, mi hermano, no lo esté limitando a un día domingo, sino que todos los días de su semana usted dedique tiempo a leer la palabra de Dios, porque es muy importante. Es muy importante, es la forma que el cristiano tiene de crecer en el Señor, de conocer al Señor, de crecer en santidad. Son medios de gracia. Y damos gracias a Dios de que la tenemos y tenemos la libertad de abrirla. Tremendo. En otros lugares matan personas porque abren la Biblia. Y usted tiene el regalo de poder abrirla así con una iglesia local en este lugar. Acompáñeme, vamos a seguir viendo juntos Eclesiastés. Estamos siguiendo la serie de Eclesiastés. Hoy nos toca leer y revisar el capítulo 8, todo el capítulo 8. Así que si usted tenía planes para hoy, vamos a tratar de no quedarnos en los detalles, sino tratar de ver los principios que trata Salomón acá en Eclesiastés y poder ver lo que el Señor tiene en su palabra y las cosas que en este libro de sabiduría el Señor nos ha dejado. Así que vamos a leer Eclesiastés capítulo 8 y luego vamos a orar pidiéndole al Señor nos guíe en esta mañana. Eclesiastés capítulo 8 dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre obra mala o sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo todos los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Señor, te damos muchas gracias por esta posibilidad que nos das de reunirnos y hacerlo con la certeza de que es por medio de Cristo que podemos acercarnos a ti. Él es nuestro mediador para que estas canciones que hemos cantado lleguen a tu trono, para que las oraciones lleguen a tu trono, para que esta adoración por medio de la lectura de tu palabra y del estudio de tu palabra también sean de agrado ante ti. Todo esto lo podemos hacer porque Cristo ha dado su vida por la iglesia, y por eso hoy venimos a darte gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por enviarnos su Espíritu Santo, Señor, para hoy poder comprender tu palabra, y es por eso que te rogamos que por medio de tu Espíritu, Padre, tú obres santidad en tu iglesia, tú obres en nuestros corazones para ser obedientes a tu palabra, Señor. Ahora sí podemos, ahora sí los cristianos podemos. Padre, y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, obres en su vida salvación por medio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En varias ocasiones se entrevistó a Diego Maradona antes de morir. Y en varias de esas entrevistas él abordó un tema que cargó su vida, y que es el tema de las drogas. Es algo conocido, es algo sabido en la vida de este hombre, en lo que fue la vida de este hombre. En una de esas ocasiones, un ex basquetbolista, Fabricio Oberto, lo entrevistó allá por el 2014, y en esa charla, se habló de todo. Habló de sus experiencias en el fútbol, de sus experiencias en la vida, de los problemas varios que tuvo con sus familiares, con sus relaciones, y obviamente este tema de la droga. Y le dejó una pregunta al locutor que se recuerda, es muy conocida, la pregunta que Maradona hace como una reflexión, llega a un punto reflexivo, y le dice: ¿sabés qué jugador de fútbol hubiese sido yo si no tomaba drogas? Una pregunta que dejó obviamente pensando a este hombre, a Oberto. Y todos conocemos historias así, historias de personas que se hacen este tipo de preguntas. ¿Sabes qué hubiera sido yo si no hubiera hecho tal o cual cosa? O preguntas reflexivas que son genuinas. Preguntas de personas que no han usado sabiduría para vivir y han terminado mal. Personas que quizás conocemos, quizás en nuestras familias, han terminado mal por no haber vivido con sabiduría, y menos delante de Dios. Pero Maradona es un caso extremo. Hay personas que por falta de sabiduría, quizás reaccionan mal y son capaces incluso hasta de perder sus trabajos
Hay personas que por falta de sabiduría arruinan relaciones, lastiman personas, por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría, entendido esto como la facultad de las personas de actuar con sensatez, de actuar con prudencia, de actuar con detenimiento. Y naturalmente nos falta eso. O sea, desde la caída en el Edén nos falta eso. O sea, el pecado ha hecho eso en nosotros. Bíblicamente la sabiduría es esa expresión del buen sentido humano, pero también es un don de Dios, es un regalo de Dios, que implica la reverencia hacia el Señor, que implica también la obediencia a sus mandamientos. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Nos dice el Salmo 111, Proverbios 9. Bueno, el mismo Eclesiastés al final va a decir, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Ese es el principio de la sabiduría. Pero nuestra sabiduría, como le pusimos de título al estudio de hoy, nuestra sabiduría no solamente es limitada, muy limitada, sino que además tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué decimos eso? Porque lógicamente, y Salomón lo ha mencionado, nuestra sabiduría y la forma terrenal que aplicamos nuestros conocimientos se esfuman con nuestra muerte. Por eso decimos, tiene fecha de vencimiento nuestra sabiduría. Aún aquellas cosas humanamente buenas que podemos hacer, que con un sentido común son acorde a lo que Dios quiere, y hay personas que hacen cosas buenas. No podemos negar eso, no podemos negar que incluso los incrédulos hacen cosas buenas. Es algo que está ahí. ¿Por qué? Porque eso habla de que traemos resabios de la imagen de Dios, traemos esa imagen de Dios distorsionada por el pecado, pero aún hay resabios, aún hay cosas que todavía podemos ver, como Pablo dice en Romanos 2:15, acerca de la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Está ahí, pero obviamente nos rebelamos, lo que nos lleva a hacer cosas buenas, a obrar bien, aunque lo hagamos en nuestro orgullo, pero hacemos cosas buenas. Pero también hacemos cosas malas, que proceden obviamente de nuestra condición, que son parte de nuestra sabiduría humana, que Santiago dice que no desciende de lo alto. No es una sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Tremendo, como lo describe Santiago. Y que eso nos lleva a tener, como Santiago mismo lo dice ahí en capítulo 3, donde hay celos amargos, hay contención, hay perturbación, hay toda obra perversa. Esa es la forma en que se manifiesta la sabiduría humana, netamente humana. Por eso decimos que nuestra sabiduría es limitada y tiene fecha de vencimiento. La idea de nuestro pasaje de hoy es que debemos ser sabios en un mundo injusto y peligroso. Debemos ser sabios en un mundo injusto y peligroso y entender que aún así no podemos entender todo lo que Dios hace. Por eso decimos que es limitada nuestra sabiduría. Es muy limitada. Es decir, Eclesiastés nos anima a buscar la sabiduría, a usarla en este mundo, pero también nos advierte de las limitaciones que tiene en esta vida. Porque es frustrante tratar de entender todas las cosas, todas las dudas que tenemos y limitarnos en eso. Y en nuestro pasaje tenemos ahí 4 movimientos que hace Salomón en este pensamiento que él va llevando acerca, en primer lugar, de ser sabios en este mundo. Porque él trata, Eclesiastés 8, trata 2 puntos grandes acá en cuanto a la sabiduría. En primer lugar, es sobre cómo ser sabios en este mundo, que como dijimos es un mundo injusto y peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es un mundo injusto y peligroso? Bueno, por la condición dadas a partir de Génesis 3. Lea la Biblia en su casa y a partir de Génesis 3 se va a dar cuenta de que hay una espiral descendente en donde el pecado ha hecho efectos nocivos y
y aparentemente irreparables. No podemos ser ingenuos. Mi hermano, no podemos ser ingenuos y esperar que este mundo sea justo, sea un mundo sin peligros, sea un mundo seguro, sea un mundo inofensivo, sea un mundo bueno. No podemos esperar eso. No podemos esperar que Hollywood nos haga una película cristiana. No podemos esperar eso, porque el mundo es así y están dadas las cosas así. No podemos esperar que Pixar en sus dibujitos no muestre el movimiento LGTB. No puede esperar eso, mi hermano, de este mundo que es así, injusto y peligroso, porque las condiciones son así, dadas desde el Edén. De ahí que Salomón, en este mundo caído, en primer lugar, versículo 1, alaba la sabiduría y plantea una serie de preguntas. Si se fijó, dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? A rajatabla nadie se maneja sabiamente. Si uno es honesto, y a rajatabla nadie se maneja así. Y de hecho el mismo Salomón ha hablado ahí en el 7:23 antes de que él probó todas las cosas con sabiduría, se propuso, dijo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Salomón buscó y hizo ese intento. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Es como que Salomón no tiene... Es muy difícil alcanzar la sabiduría plena, total, completa. Y la segunda pregunta apunta a esas personas que logran explicar algo que de primera mano no es tan obvio. Hay personas que son así, y es muy interesante poder charlar con personas y decir, tiene sabiduría, porque logra comprender de cierta forma que uno no lo ve, y ayuda mucho, es muy enriquecedor juntarse con personas así, que son sabias, que saben aplicar su conocimiento en esas cosas. Son como intérpretes de ciertas cosas, porque con sabiduría aplican el conocimiento y la experiencia de su vida los ha ayudado. Por eso decimos que una persona anciana posiblemente tenga más sabiduría, porque tiene más experiencia. No siempre es así, pero en la mayoría de las veces suele suceder. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay hombres como José en Egipto. En esta semana vamos a estar leyendo, los que están siguiendo la lectura cronológica de José en Egipto, y era un hombre sabio. Dios le había dado sabiduría y se manejó sabiamente. Daniel en Babilonia, el profeta Daniel en Babilonia, a quienes Dios ayudó sin duda. Dios les dio sabiduría y se manejaron en forma prudente. Hombres que en el temor de Dios se manejaron también en diferentes circunstancias. Si usted se pone a pensar, tanto José en Egipto como Daniel en Babilonia se manejaron en gobiernos no solamente peligrosos, sino paganos, o sea, abiertamente contrarios al Dios de Israel. Estas personas sabias se veían diferente. En Daniel es muy interesante, si me acompañan rápidamente, Daniel, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. Después de que a Daniel le ofrecen, a Daniel y a sus amigos le ofrecen alimentarse con la comida de Babilonia, ellos dicen, no nos queremos alimentar porque no queremos contaminarnos, y llegaron a un acuerdo ahí con Melzar, que era el que manejaba toda la cuestión gastronómica ahí entre los babilonios. Y versículo 15 dice: y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y usted puede seguir leyendo Daniel y puede encontrar, este hombre realmente Dios lo había dotado de conocimiento, y ahí dice el rostro de ellos se veían diferentes, Y acá Salomón alaba la sabiduría, y ahora en Eclesiastés desde el versículo 2 hasta el versículo 5 nos anima a usar la sabiduría en este mundo. ¿Por qué hago mención de Daniel o de José? Porque justamente estos versículos del 2 al 5 se dan en un contexto de la corte real. Se menciona al rey,
y se menciona la presencia del rey, de la persona del rey, de la corte. Está hablando Eclesiastés acá de ser discreto, de ser cauteloso en estas posiciones en donde hay relaciones de poder. Si bien el pasaje, y esto es para tenerlo en cuenta, el pasaje habla de la corte real y le habla a un siervo del rey, cómo se tiene que relacionar con el rey, hay principios aplicables en cualquier contexto en donde alguien está bajo la autoridad de otro. Y eso es bueno tenerlo presente. Una persona discreta, por lo tanto, no renuncia a su integridad. Y eso es lo que plantea acá Eclesiastés. Y eso lo notan aquellos incrédulos que ven cómo se maneja el creyente. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y acá esta persona está delante del rey y tiene que manejarse de una manera prudente, sabia, delante del rey. Y esta persona dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Es diferente delante de la corte del rey. Y acá una aclaración, porque hay veces hacemos las cosas al revés. Decimos, bueno, la sabiduría de alguna manera hermosea el rostro de alguien, entonces, bueno, tengo que cambiar la cara. No haga las cosas al revés, mi hermano. Alguien no es sabio por mostrar el rostro alegre. No es sabio por estar pum para arriba y siempre positivo. No es por estar siempre sonriente y con una palabra. No. Eso no es sabiduría. Eso es una tontera. Eso es una tontera porque está poniendo las cosas al revés. ¿Sí? La persona sabia, como dice el Salmo 19, que lo cantamos muchas veces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma, en primer lugar. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no puede usted fabricar una falsa sabiduría o una falsa discreción? No podemos inventar eso. ¿Por qué? Porque es Dios el que por medio de su palabra transforma el corazón de la persona, hace sabio al sencillo y entonces ahí se hermosea el rostro. Por eso es muy fácil engañar a otros con un rostro bonito y alegre. Y muchas veces lo decimos acá en la iglesia. Es muy fácil ser cristiano los domingos. Es muy sencillo. Hay que traer la Biblia, hay que pararse, sentarse, cantar. El tema es de esa puerta para afuera. No es acá. Acá sí, obviamente nos reunimos y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. De lo que decíamos, ¿no? Esta libertad de poder venir juntos a alabar a Dios. Pero Dios no se quedó de la puerta para adentro. Dios sigue estando con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces es muy fácil fabricar una religión en nuestra vida. Y acá Eclesiastés está diciendo, reflexione, fíjese cómo se maneja delante del rey, fíjese cómo se maneja en sus cosas diarias. La persona sabia se va a manejar en función de una búsqueda de integridad delante de Dios, más allá de si está delante del rey o delante del presidente de la nación o delante de quien sea. Se va a manejar con integridad en cualquier relación, mi hermano. Usted tiene que considerar que está en primer lugar delante de Dios, coram Deo, delante del rostro de Dios. Así está usted y yo, y en todas las cosas que servimos al Señor, tenemos que obedecer su palabra y por eso nos debería mover a vivir sabiamente, en cualquier contexto. Por eso dice versículo 2,
te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, lo que el rey dijo, y la palabra del juramento de Dios. O sea, Dios está íntimamente relacionado, y Israel lo entendía así, en que Dios ponía a los reyes y sacaba a los reyes. Por causa del Señor obedezco, por causa del Señor me manejo así en cada área de mi vida, por causa del Señor, y Pablo lo va a decir en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor, o sea, delante del Señor. Y Pedro también, en el contexto de la iglesia, 1 Pedro capítulo 4, se los leo rápidamente, no lo busque. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, les va avisando, más el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, todo esto se va a terminar. Sed pues sobrios y velad en oración, pues está terminando todo. Y versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios sea glorificado en todo. Acá el rey aparentemente puede ser un rey tirano, por eso dice, no te apresures a irte de su presencia, de la presencia de este rey, ni en cosa mala persistas, porque él, el rey, hará todo lo que quiere. O sea, manejate con prudencia. O sea, irte de la presencia de un rey en esta época, sin mucha explicación, era motivo de que le cortaran la cabeza a alguien. No podía ser de esa manera irrespetuoso. Es como darle la espalda a alguien mientras te está hablando. Es una falta de respeto. Bueno, delante de un rey era mucho peor. Y por lo tanto, dice Eclesiastés que obviamente es sabio manejarse con prudencia ante las autoridades. Aplicado a nosotros, ¿cómo uno, ¿no?, se maneja ante las autoridades? ¿Cómo son sus comentarios? Y esto me llama la atención entre los cristianos. ¿Cómo son sus comentarios acerca del gobierno de turno? O del gobierno que pasó. O del gobierno que vendrá. No son cosas que uno tiene que ser prudente, con cuidado. Manejarse con cuidado. Porque está bien la economía, cómo están las cosas, la inseguridad, etcétera. Pero antes de decir nada acerca de este o del anterior, o de los que hubo, o de los que habrá, de los gobiernos, dedíquese a orar al Señor. A orar, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios acerca de nuestras autoridades. Y no quiero hacer política de estas cuestiones, pero es muy importante ser prudente, ser sabio, manejar nuestras palabras, nuestras acciones, que muchas veces muestran poca sabiduría y más que poca sabiduría, poca confianza en Dios, quien en definitiva es quien ha puesto, quien pone reyes, quien quita reyes. Fíjese cuál es el principio y el consejo entonces de Salomón en versículo 5. El que guarda el mandamiento, o sea, el que guarda lo que el rey dijo, la autoridad dijo, no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne la confianza y la seguridad de la persona frente a este mundo, frente a las autoridades, que incluso pueden ser peligrosas, es manejarse con cautela porque lo hace delante de Dios, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Cómo manejarse? El corazón de una persona así sabe manejarse y sabe el momento adecuado para proceder. No es un arrebatado. A nosotros, los argentinos y en Latinoamérica, nos cuesta mucho no ser arrebatado. Enseguida, nos sale la sangre. Pero el Señor nos dice, tranquilo. El corazón de una persona así sabe manejarse en el momento adecuado. Se maneja en forma discreta. En un mundo que es injusto, que es peligroso, eso lo reconocemos. No somos ingenuos en eso. Pero se maneja así. Nuestro Señor Jesucristo
nos dio este consejo. He aquí, Mateo 10:16, le dice a sus discípulos, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y les dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tranquilo, sean sabios, sepan manejarse. Si usted mira la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, va a notar esta sabiduría al manejarse con las autoridades. No lo vemos al Señor Jesucristo a los gritos o violento o haciendo marchas. No, con sabiduría, manejándose, diciendo las cosas en el momento exacto, en el momento oportuno. Sin importar si los gobernantes eran buenos o eran injustos, sin importar eso. Por eso, en primer lugar, dijimos sabios en este mundo. En segundo lugar, sabios sin conocer los tiempos. Ese es nuestro segundo encabezado, versículos 6 al 9. Sabios sin conocer el tiempo. Debemos usar, dijimos, la sabiduría para manejarnos en este mundo injusto y peligroso. Pero en toda esta segunda parte y hasta el final del capítulo, Salomón nos habla y nos recuerda y nos advierte de algo. Nuestra sabiduría tiene sus limitaciones. Somos limitados. No podemos conocer todo lo que Dios hace en nuestra vida y en la historia. No podemos conocer todo. Por eso, si usted me viene a preguntar algo que es medio misterioso, muy seguro que yo le responda, no sé. Porque hay cosas que no sé. Me va a venir a preguntar, no, pues encontré este pasaje y dice tal cosa y Ezequiel, está hablando Ezequiel de los extraterrestres o no sé, hermano. Yo leo Ezequiel y bueno, el Señor nos dé sabiduría. Cosas así, ¿no? No podemos entender todo, menos los misterios de Dios. Hay cosas que pertenecen justamente a sus misterios y no somos mandados por la Biblia a hurgar en esas cosas. No, somos mandados sí a obedecer lo que sí entendemos. Lo que sí entendemos. Fíjese que en versículo 5 termina diciendo que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Se maneja en forma prudente en el momento oportuno. Y versículo 6 lo repite a la idea. Dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. En la Biblia de las Américas dice, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Aunque pase por tiempos difíciles, hay un tiempo y un modo, hay una forma de manejarse en este mundo de una manera... No se preocupe por los ruidos, a mí no me molesta. Espero que no lo distraiga. Hoy sí, sin luz tenemos que... Pero eso es el tiempo. Hay un tiempo, hay un modo de manejarse, hay un tiempo y un juicio, dice la Reina Valera. Hay una forma de manejarse en este mundo, pero también tenemos que reconocer que no sabemos todo. No sabemos todo, somos muy limitados. Ya lo ha dicho Salomón, recuerda en capítulo 3. Salomón habla capítulo 3 y es muy interesante cuando empieza diciendo todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora, y está hablando no de nuestros tiempos o de lo que nosotros manejamos, sino que Dios maneja todo en su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, Dios tiene el control, Dios establece soberanamente los tiempos con un motivo, porque dice capítulo 3 versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ese es el motivo por el cual Dios maneja soberanamente los tiempos y maneja las cosas así. Los problemas que nos agobian, no, yo no tengo problemas. Bueno, si usted no tiene problemas, una de dos, o es un mentiroso o está loco, porque todo el mundo tiene algún problema. Todos tienen problemas. Los problemas nos agobian, los conflictos que usted y yo tenemos, mi hermano, en nuestra vida, son problemas que muchas veces no los entendemos. No los entendemos.
Y no solamente eso, muchas veces nos llevan a desconfiar de Dios. Los problemas hacen eso. Pero Dios ha dispuesto esos tiempos con un fin. ¿Se da cuenta? Dios ha determinado los tiempos. ¿Usted sabe si hoy es el tiempo de llorar o de reír? No, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si es el tiempo de guerra o tiempo de paz, no, Dios lo sabe. Dios es el que maneja los tiempos. Esa es la angustia de no saber qué tiempos son los que vivimos, de no saber, de no poder controlar, no puedo controlar los tiempos. Yo no sé lo que va a pasar hoy a la tarde. ¿Usted sabe lo que va a pasar hoy a la tarde? No, no lo sabe. ¿Usted sabe cuándo va a morir? No, no lo sabe. Por eso decimos, nuestra sabiduría es muy limitada. Es muy limitada. No sabemos. No sabemos mañana lunes. ¿Usted sabe si lo van a echar del trabajo mañana lunes? No, no lo sabe. No lo sabe. Pero es así. O sea, estamos como muy limitados. Estamos sin poder controlar nada. No podemos controlar nada. Estamos indefensos, preocupados, ansiosos. Ese es nuestro corazón pecaminoso. Cuando no sabemos los tiempos y en nuestra limitada sabiduría empezamos a desconfiar de Dios. Bueno, pero Dios no tiene el control de todas las cosas. Sí, pero ni siquiera las personas sabias pueden manejar esto. Por eso dice ahí Eclesiastés versículo 7, pues no sabe lo que ha de ser. Está hablando de la persona sabia, del mal del hombre, esta persona sabia que está sufriendo, pero no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Parece un trabalengua, ahora lo vamos a explicar. No en detalle, pero el principio de lo que dice ese versículo 8. Pero acá ni aun las personas más sabias, si usted lo piensa, ni aun las personas más sabias que han pisado esta tierra han sabido lo que depara el futuro. Hay algunos falsos profetas o personas que tienen mucha imaginación, que han elaborado, bueno, el mundo se va a terminar en tal época, tenemos a un Nostradamus por ahí, tenemos algún otro profeta evangélico por allá, y hay personas que se manejan así, en forma arrogante, y piensan que pueden manejar los tiempos, pero no sabemos. Y menos controlamos las fuerzas de la naturaleza. No sabemos cuándo ni dónde va a golpear un rayo, por ejemplo. Hoy no lo tenemos al hermano Gabriel, está Cecilia, la esposa, pero él anda sobrevolando, están poniendo instrumentos para justamente controlar las fuerzas, no controlarlas, pero sí predeterminar, a ver cuándo las fuerzas de la naturaleza pueden generar algún problema, pero ni aún así tenemos control absoluto de nada, no conocemos el futuro y muchas veces no podemos controlar el presente, no podemos. Fíjese, desde el versículo 8 nos muestra 4 ejemplos de esa impotencia que tenemos. 4 ejemplos. En primer lugar, dice que no podemos controlar, acá dice en la Reina Valera el espíritu, pero muchas traducciones, que es quizá lo más cercano, es el viento. Jesús, cuando habla de que el viento sopla de donde quiere y de donde va, en Juan 3, él explica que así es el espíritu, y es la misma palabra. En hebreo también pasa lo mismo. No podemos controlar el viento. En segundo lugar, dice que no tenemos potestad sobre el día de la muerte, lo hemos mencionado. Dios ha fijado ese tiempo. Dios ha fijado el día de su muerte y de la mía, mi hermano. Y si bien, gracias a Dios, la medicina ha avanzado y esto ha ayudado a la humanidad a tratar temas de salud y está muy bien, pero no tenemos poder para revertir lo que Dios ya ha decretado. Dios ya tiene determinado el día de su muerte y eso no lo va a retrasar ninguna medicina. En tercer lugar, y acá es un ejemplo que se da en el contexto, dice acá en la Reina Valera
no dice, y no valen armas en tal guerra. En otras traducciones, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice que no podemos tomarnos licencia en tiempos de guerra. Lógicamente, imagínense, ¿no? Un soldado va a la guerra, se arma guerra y de repente está en medio de la batalla y quiere tomarse una licencia. Y dice, bueno, quiero volver a casa y que venga y me reemplace otro. No se puede. Bueno, tampoco se tiene control sobre los tiempos de guerra, eso está diciendo Eclesiastés acá. Y en cuarto lugar, de nuevo, la Biblia de las Américas dice, ni la impiedad salvará a los que la practican. Acá dice, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, incluso los impíos, el incrédulo, se maneja sin temor de Dios y parece que ellos sí tuvieran el control y tuvieran cierta impunidad, pero ni aún el incrédulo tiene poder. El mal los va a alcanzar en algún momento. Salomón ha visto, dice acá, versículo 9, y ha examinado todo lo que se hace debajo del sol, y eso nos recuerda esta frase, esta consideración de todas las cosas lejos de Dios. Incluso mira a las personas que tienen poder y que abusan de ese poder. Incluso estas personas son impotentes ante las cosas que no pueden controlar. Dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Pero el hombre que hace mal a otras personas para sus propios intereses tampoco puede controlar nada. Hay muchos que usan así su poder y sus intereses para manejar a otros, pero no son conscientes de aquel que está por encima del sol. Nuestro Dios, que está dispuesto a juzgar todas las cosas. Y como nos dice Eclesiastés, es a quien debemos temer. Como creyentes, dijimos el tema, debemos ser sabios en este mundo injusto y peligroso. Debemos manejarnos con sabiduría y entender que aún así no podemos comprender todo lo que Dios hace. Parece como que, y entonces, eso debería llevarnos a dos cosas. En primer lugar, humillarnos. Y en segundo lugar, confiar en nuestro Dios. Y eso nos lleva a lo último. A ser sabios bajo la soberanía de un Dios que es totalmente sabio. Dios no tiene limitaciones en su sabiduría. Dios es totalmente sabio. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Salomón mira de nuevo y mira algo que ya ha mirado a lo largo de Eclesiastés. Es el gran igualador, la muerte. El gran igualador. Y a pesar de que los impíos son sepultados con honra, y vuelvo al tema de la introducción de Diego Maradona. ¿Recuerdan su sepelio, el velatorio, lo que fue? En medio de la pandemia y todo lo que se armó alrededor de eso. Los impíos son sepultados con honra y otros lamentablemente son puestos en el olvido. Pero no es la medida de la humanidad lo que vale, no es lo que opina la gente acerca de una persona. ¿Por qué? Pues si usted se ha dado cuenta, y lo hemos mencionado ya, siempre frente a la muerte todos son buenos, ¿se dio cuenta? Una persona muere, era un tipazo. Era re bueno. Pero en vida era cualquier otra cosa. Todos son buenos. El vecino, el amigo, la familia. Y Eclesiastés dice, esto es vanidad. Esto es efímero, esto es un sinsentido, es un absurdo. De hecho, ante estas injusticias, el no creyente se vuelca a decir, mirá cómo vive este o aquel, mirá cómo vive, ¿para qué voy a vivir de manera justa si mirá cómo vive fulano o mengano? ¿Para qué voy a vivir así? ¿De qué me sirve pagar los impuestos, por ejemplo, si todos se roban la plata? ¿Por qué voy a pagar los impuestos si todos se roban la plata? No los pago.
¿Por qué voy a perdonar a fulano o mengano? ¿Para qué lo voy a perdonar? Si mirá lo que me dijo, mirá cómo me contestó. ¿Para qué lo voy a perdonar? No, yo no lo perdono. Y así se maneja la gente y así podemos continuar con diferentes cosas que salen de nuestro corazón y muestran el alto grado de justicia que tenemos de nosotros mismos. Creemos que somos súper justos. Nos parece injusto que incluso la maldad no reciba el castigo que merece. Por eso dice, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es como que, claro, no se ejecuta sentencia, entonces esto me mueve a hacer más mal. Y es así, es la tentación frente a la maldad, el retraso del castigo que mueve a muchos a hacer más mal. Y si lo piensa un segundo, esto se aplica a cada ámbito de nuestra vida. Es tremendo el retraso del castigo. Retrasarse, por ejemplo, en la disciplina a sus hijos, hágalo, retrásese en la disciplina y poco a poco va a ver cómo el corazón de ellos los va a mover a incrementar su maldad. Es así. Retrásese en la disciplina. Si usted es jefe o es empleado, va a ver que el retraso de la disciplina va a mover el corazón de otros a ser negligentes, a ser dejados, a ser irresponsables, a llegar a la hora que quieren, al trabajo. Eso pasa. ¿Por qué? Porque el mundo se maneja así, de esa forma, y de hecho es un accionar que se ha metido lamentablemente muchas veces en las iglesias. Retrase la disciplina en la iglesia. Deje de ser intencional en la exhortación y en la amonestación. Deje de rendir cuentas. Y va a ver pronto las consecuencias de eso. Pronto. Deje de hablar del pecado y de la maldad de nuestro corazón y poco a poco se va a ver eso. De ahí que muchos que se dicen creyentes rechazan la idea de la disciplina en la iglesia. Lo rechazan. Porque lo rechaza el mundo y lo rechazan también en muchas iglesias. El tema de la membresía de la iglesia, el discipulado, el señorío de Cristo sobre la vida de la persona. El señorío de Cristo, muy importante. Porque muchos quieren un Salvador. Amén, dicen. Pero no, Él es Señor y Salvador. Él es Señor y Salvador. Jesucristo es ambas cosas. Y si el Señor dice algo, hay que obedecer. Porque Él no es un rey terrenal. Él es el rey soberano. Si el Señor dice algo, lo voy a hacer. Por amor a mi Señor, pero porque es el Señor también. Otros quieren ir al cielo. Amén, dice. Vamos al cielo. Pero no quieren a Dios en el cielo. No, pues Dios lo va a hacer aburrido al cielo. Versículo 12. El predicador entonces se enfrenta a este problema que ya lo ha mencionado. En capítulo 7, versículo 15, él ha dicho: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y acá de nuevo, versículo 12 de capítulo 8, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, plantea el mismo inconveniente, el sinsentido de nuestro limitado entendimiento, que no lo acepta. Es una anomalía que la sabiduría humana no puede comprender, esto de por qué el pecador, el que abiertamente se rebela contra Dios, prolonga sus días. Hace mal 100 veces y prolonga sus días. Con todo, dice versículo 12, ahí mismo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Los que temen. Es como si Salomón acá pusiera el freno y viera el mundo perfecto de Dios. Acá ve el mundo perfecto de Dios. Bajo la soberanía de Dios.
Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. En la realidad perfecta y bajo la mirada de Dios, a los justos les va a ir bien. Bajo la mirada de Dios, a los justos les va a ir bien. Y no así al impío, al incrédulo. Pero bajo el sol, y eso es donde estamos viviendo nosotros, en este mundo que no es perfecto, y Eclesiastés vuelve a eso en versículo 14, fíjese. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, está hablando de vuelta, sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes les acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad, es como que va y viene a la mirada de Dios y a la mirada de la tierra. Y este es un mundo imperfecto y nos enfrenta a la realidad, y ahora nos da el consejo, versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede de nuevo, debajo del sol, debajo del sol. Ante esta injusticia de este mundo, ante el peligro de este mundo, ante este enigma que no podemos resolver de nuestra limitada sabiduría, debemos saber disfrutar en el temor de Dios. Disfrutar en el temor de Dios, de la vida que Dios nos ha dado, bajo las circunstancias que Él ha provisto. Si a usted le falta algo en su vida, no se preocupe. No le voy a decir Dios se lo va a dar, no. Por algo Dios no le ha dado lo que no tiene. No se queje. Disfrute lo que Dios le ha dado. Lo que Dios no le ha dado, dele gracias, porque por algo Dios no le ha dado. Y si le ha dado, dé gracias también, porque Dios se lo ha dado. Y posiblemente para ser de bendición a otros. Entonces es importante pararse, frenarse, como hace acá Salomón, y entender de que tenemos que disfrutar en el temor de Dios lo que nos haya o no dado el Señor. Es decir, tenemos que ser sabios viviendo en este mundo que está bajo el control de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es totalmente sabio en lo que hace. Dios es totalmente sabio. No es el pastor, no es un hermano, qué sabio. No, Dios, por eso dependemos de su palabra, y por eso dijimos al principio, mi hermano, espero que no esté leyendo la Biblia solamente los domingos cuando la abrimos acá. Léala todos los días, porque acá está el consejo de Dios. Acá está la sabiduría de Dios, en su palabra, en su verdad. De ahí que el gozo del creyente, el gozo del cristiano, no está determinado por las circunstancias. Si Dios me dio o no me da, o si le pido algo y el Señor no me lo da, y le sigo pidiendo y el Señor no me lo da. Parece como... Algunos se agarran de la parábola del juez injusto, que insisten, ¿viste? Insisten. Pero, a ver, hermano, alégrese con lo que el Señor, gócese con lo que el Señor le ha dado. Y le ha dado riquezas inescrutables en el Evangelio. Si el Evangelio no es el gozo suyo y está buscando otra cosa aparte del Evangelio, bueno, no sé qué puede estar buscando y no lo va a encontrar. Es triste, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Aparte de Cristo, el gozo del creyente por eso no está determinado por las circunstancias o por cómo me tratan los demás. Hay personas que se ponen mal por cómo le tratan los demás, pero el gozo del cristiano no está basado en eso, sino que está basado en Dios y en el Evangelio. Salomón no tuvo respuestas inmediatas que nosotros sí tenemos en el Nuevo Testamento. El Señor nos enseña que la vida bajo el sol no termina con la muerte, y eso es precioso. Fíjese, acompáñeme al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Escuche, mi hermano, escuche, mi amigo, lo que dice Juan 5, versículo 24.
conocido pasaje, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La promesa de la vida eterna. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Y acá habla del juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y escuche lo que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acá vemos el triunfo de la justicia, tremendo, el triunfo de la justicia. Si no es en esta vida, sabemos que va a ser definitivamente en la gloria, el triunfo de la justicia. El Señor también enseñó esto en las parábolas, en Mateo, rápidamente, Mateo 13, Mateo 13:47, la parábola de la red, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Finalmente la justicia, mi hermano, va a triunfar. Vivimos en un mundo injusto con una sabiduría muy limitada, pero Dios es nuestro Dios sabio que va a determinar lo que finalmente es el análisis que hace Eclesiastés ahí en capítulo 8, versículo 12 y 13, cuando dijo, 12 y 13, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Yo sé que les va a ir bien a los que a Dios temen. No sé si en esta vida, en este mundo injusto, en esto que no entendemos, pero yo sé que les va a ir bien a mis hermanos. Yo sé que a los cristianos y la iglesia va a ser preservada porque la justicia va a triunfar. Y de igual forma, siempre quedan preguntas, dudas. Bueno, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena y viceversa? Y Eclesiastés como que se empantana, se esfuerza en comprender eso. Y fíjese cómo cierra Eclesiastés. Dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, no descansa, está todo el día. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Si lo leyó detenidamente, hay como un énfasis, un afán en estas limitaciones de nuestros esfuerzos. Ni siquiera los sabios o los mejores hombres equipados para entender las cosas de Dios, ni siquiera los pastores de décadas de ministerio, ni siquiera los grandes teólogos y académicos pueden descubrir toda la obra de Dios. Imposible, hay limitaciones en nuestra sabiduría, no podemos entender el accionar de Dios, no podemos entender su providencia, no podemos entender el permiso que Dios le da al mal para actuar. Los que han leído Job en estos días ya pasados, no podemos entender por qué hace así las cosas, pero Dios mismo lo dice. Ya vamos terminando. Isaías capítulo 55. Dios mismo dice en su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, diametralmente opuestos. Así son los pensamientos de Dios. ¿Cómo podemos pretender entender toda la obra de Dios? Todo lo que Dios hace. Pablo en el Nuevo Testamento, después de analizar la salvación y tratar de entender y hacer preguntas retóricas en Romanos, Pablo termina diciendo en Romanos, no lo busque, se lo leo, Romanos capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de sabiduría. Ahí está, las riquezas de la sabiduría de Dios, profundas, inexplicables. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Que Dios no te debe nada. Merecemos el juicio de Dios. Merecemos la ira de Dios. Eso merecemos. Pero Dios ha sido tremendamente misericordioso. La recompensa de Dios para el pecador era la muerte. Y no fue así. No fue así. Entonces, Eclesiastés acá nos ha mostrado que debemos ser sabios para vivir en este mundo injusto, peligroso. Entender que no vamos a conocer todo lo que Dios ha determinado. No lo vamos a entender todo. Pero sí tenemos que aprender a vivir con nuestras limitaciones, confiando sí en su total sabiduría. Dios es sabio. Dios es sabio. Hay misterios que no podemos comprender, pero Dios es sabio. Lo que sí entendemos, mi hermano, obedezcámoslo. Lo que está en su palabra y usted entiende y perfectamente es claro, son imperativos claros, obedézcalo por amor al Señor. Si usted ha entendido el Evangelio y ahora el Señor ha hecho morada en usted por medio de su Espíritu, obedezca su palabra. Si usted no es creyente, obviamente, ¿qué le puedo decir? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Arrepiéntase y crea en la obra de Cristo. Es el único medio por el cual ahora podemos acercarnos a nuestro gran Dios sabio. Podemos vivir una vida de sabiduría con nuestras limitaciones, pero podemos vivir así por medio de Cristo, no por otro medio. No por otro medio. Los imperativos, las advertencias, los consejos que Dios da en su palabra, cosas que sí entendemos, cosas en las que somos instruidos, eso tenemos que obedecer y eso el cristiano puede obedecer. El incrédulo no puede obedecer y no quiere. No puede por su mente entenebrecida, no puede por su condición de muerto en delitos y pecados. No puede. No le busque la vuelta. No puede y no va a querer hacerlo. ¿Cómo podemos sobrevivir entonces como creyentes en este mundo así, con esta limitada sabiduría? Y quiero terminar solamente con un material del pastor MacArthur que me fue de ánimo para vivir en un mundo de incrédulos, porque vivimos en un mundo de incrédulos. El príncipe de este mundo, Satanás, es quien controla la mente de los incrédulos, el corazón de los incrédulos. No es que son marionetas, los incrédulos voluntariamente desobedecen, así están determinados por su corazón de piedra. Pero simplemente les leo, él hace un análisis de Juan 13 al 16, hermoso, se los recomiendo a ese libro, Cómo vivir, así se llama, Cómo vivir en un mundo de incrédulos. Juan 13, perdón que me fui a otro lado, Juan capítulo 13,
el Señor le habla a los discípulos. A los discípulos le habla. Estoy yendo y viniendo. A los discípulos. En primer lugar, les da una prueba de su amor. Y solamente se los leo. Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Esa es la prueba de su amor. Le ofreció la esperanza del cielo. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esperanza del cielo, garantía de su poder y de la expansión de su evangelio. Ahí mismo en versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo nos ha prometido garantía de su poder, nos ha dado seguridad en la provisión, versículo 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ha prometido la provisión en todas las cosas. ¿Cómo está su vida de oración, mi hermano? Ahí está la confianza en nuestro Dios. ¿Cómo está su vida de oración? Nos ha prometido también su Espíritu Santo, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir, este mundo injusto y peligroso no recibe, no acepta, rechaza, se rebela contra eso. Este colaborador sobrenatural que tenemos en nuestra vida. El Maestro, el Señor Jesucristo dio al creyente, a nosotros nos ha dado la provisión de su palabra, la verdad divina. 14:26 dice, mas el Consolador, este Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo lo que os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El verdadero creyente tiene su palabra, tiene la palabra de Dios para este mundo, para sobrevivir en este mundo de incrédulos. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él prometió su paz, 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo no puede dar esa paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengan miedo, les está diciendo. Tremendo. Él prometió la bendición de fruto espiritual también. Capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. No pueden hacer nada sin Cristo. Su espiritualidad, su vida de fe, su cristianismo, sin Cristo es religión, no es nada. Eso está diciendo el Señor. Él prometió ahí fruto espiritual y en un tono solemne. Esto es lo último y con esto cierro. Cristo prometió persecución. Persecución. Capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece. El mundo os aborrece. Y 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No tengan tropiezo. No se desanimen, no tengan tropiezo. Les he dado prueba de todo, les he dado la provisión de todo. Les he prometido que va a ser difícil hasta que yo vuelva, pero finalmente prometió gozo verdadero, no alegría vacía y tonta, gozo verdadero. Estas cosas, 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y 16:22, de nuevo, dice: también vosotros ahora tenéis tristeza. A los discípulos les estaba hablando, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie quita el gozo del cristiano. Esto son cosas que Salomón no tuvo a primera vista, pero sí guardaba el principio del temor de Dios, el principio de la sabiduría. Y Dios sostiene y preserva al creyente. Dios le da sabiduría al creyente para vivir en este mundo. Dios le da sabiduría. Pero también tenemos que reconocer nuestras limitaciones, lo que eso debería llevarnos a depender de Dios. Depender de Dios, depender de su palabra, por cuanto nuestro Dios es quien controla los tiempos, quien controla las circunstancias, quien es la fuente de toda sabiduría. Mi hermano, vamos a salir por esa puerta y mañana lunes, ahí se va a ver nuestro verdadero cristianismo, nuestra vida de fe y nuestra dependencia de nuestro Dios. Así que oremos unos por otros para que el Señor nos sostenga, nos preserve. Él lo hace, Él es fiel, Dios es fiel, nuestro corazón es infiel y olvidadizo. Por eso necesitamos también la cena del Señor para recordarnos que Él es fiel. Él es fiel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Has mostrado eso en la persona de Cristo. Señor, gracias por tu evangelio, porque es tu gracia la que sostiene la vida de los cristianos y es tu gracia también la que está llamando a pecadores al arrepentimiento, Señor. Te damos muchas gracias porque Eclesiastés nos lleva a considerar, a reflexionar, a pensar acerca de las dificultades de esta vida, pero qué tremendo, Señor, poder verlo nuevamente a la luz del Evangelio. En esta vida debajo del sol es donde nuestro Señor Jesucristo se limitó para venir a dar su vida y para rescatar un pueblo que ahora sí puede ser obediente. Ahora sí, con la ayuda de tu Espíritu Santo, puede seguir tu palabra, seguir tu consejo, seguir tu sabiduría, Señor. Gracias por esta mañana. Guíanos el resto de esta reunión y gracias por sostener nuestras vidas. Señor, hay veces que nuestros corazones olvidadizos y nuestras mentes empiezan a divagar en sabiduría propia, Señor, y dejamos de depender de tu sabiduría y de tu palabra. Necesitamos tu auxilio, Señor, para ir día tras día a tu palabra, ir día tras día a tu presencia en oración, ir día tras día a considerar la comunión con mis hermanos, porque mi cristianismo no es individual, mi fe no es solamente personal, necesito a mis hermanos. Señor, ayúdanos esta semana a que podamos ser intencionales en cada uno de estos recursos de gracia para crecer en ti, Señor, ayúdanos. Gracias por mis hermanos, gracias por sostenerlos, Señor, gracias por aquellos que nos visitan, Señor. Si hay corazones, Padre, que aquí no te conocen, obra de la manera que solamente tú puedes obrar. Y Padre, obra también en nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, Señor, personas que
que se nos vienen a la mente y viven en este mundo injusto y peligroso, pero viven sin sabiduría tuya, Señor, y rogamos por ellos, para que nosotros podamos ser de bendición y ser instrumentos para llevarles el Evangelio, el punto de partida y el punto de toda su vida, Señor, para vivir una vida realmente sabia delante de ti, Señor. Rogamos, nos ayudes, nos auxilies para ser fieles mensajeros de tu Evangelio, Señor, en esta semana también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.